En Gálatas 3, Pablo pregunta con firmeza, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Esa pregunta sigue atravesando hoy en día nuestro corazón. Hoy estamos en nuestro día 231 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes para que podamos comprender cada día con mayor claridad tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 3. La fe y la vida cristiana. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano. Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por cada uno de nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa y el propósito de la ley. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser reservada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía,
pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Para reflexionar. Después de haber defendido el Evangelio y mostrado que la salvación es únicamente por gracia, el tono de Pablo en Gálatas 3 cambia drásticamente. El apóstol Pablo confronta con firmeza a los creyentes porque habían comenzado a desviarse del Evangelio verdadero. Los Gálatas habían recibido a Cristo por la fe, pero ahora estaban intentando sostener su vida cristiana por medio del esfuerzo humano, las obras externas y el cumplimiento de las reglas. Los judaizantes insistían en que la fe en Cristo no era suficiente y que además era necesario cumplir ciertos aspectos de la ley mosaica para ser aceptados por Dios. El problema no era la ley en sí, y la ley nunca fue mala. Dios la dio para revelar su santidad, mostrar la gravedad del pecado y evidenciar nuestra necesidad de expiación. Todo el sistema sacrificial y ceremonial que vemos en Levítico apuntaba precisamente a esto. El pecado separa al hombre de Dios y alguien debe cargar con la culpa. Pablo explica que la ley no puede impartir vida espiritual, más bien revela nuestra incapacidad. Nos muestra que somos pecadores y que jamás podremos cumplir perfectamente las demandas de un Dios santo. Ese es precisamente el problema del corazón humano. Queremos producir justicia por nuestros propios medios. Queremos sentirnos suficientes, espiritualmente admirables o aceptados por nuestro desempeño. Pero el Evangelio destruye toda posibilidad de gloriarnos en nosotros mismos. Los Gálatas habían comenzado dependiendo del Espíritu Santo, pero ahora querían avanzar por la carne. Y honestamente, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Iniciamos descansando en la gracia de Dios, pero luego comenzamos a medir nuestra relación con Él según nuestro rendimiento espiritual, nuestra disciplina, nuestra reputación cristiana o nuestra capacidad de hacer más. A veces pensamos que la madurez espiritual significa cargar más reglas, aparentar perfección o esforzarnos hasta el agotamiento. Pero la santificación tampoco ocurre por autosuficiencia. No solo somos justificados por la fe, también crecemos dependiendo diariamente del Espíritu y de la obra de Cristo. Pablo entonces lleva a los Gálatas hasta a Abraham para demostrar que esto siempre había sido así, incluso en el Antiguo Testamento. Los creyentes eran justificados por la fe, no por obras de la ley. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. La promesa nunca estuvo basada en el mérito humano, sino en la gracia de Dios recibida por fe. Abraham fue declarado justo siglos antes de que la ley fuera dada. Esto significa que la salvación jamás ha dependido del cumplimiento humano, sino de confiar en Dios. Entonces, ¿cuál era la función de la ley? La ley revela el pecado, expone nuestra incapacidad y nos conduce a Cristo. Nos muestra que necesitamos desesperadamente un Salvador, porque jamás podremos cumplir perfectamente las demandas divinas. La maldición no está en la ley misma, sino en la condena que cae sobre quienes no la obedecen perfectamente. Y es aquí donde el Evangelio resplandece con toda su gloria. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas 3, 13, 14. Ese es el centro de Gálatas 3. Cristo tomó sobre sí la condena que nos correspondía, el cargo de la maldición que merecíamos por no poder cumplir la ley. Vivió perfectamente donde nosotros fallamos constantemente y murió en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Qué alivio produce recordar que nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad espiritual, sino en la obra
perfecta de Cristo, ¿cierto? Somos redimidos, no por nuestro esfuerzo, disciplina, reputación, apariencia de santidad. Somos aceptados únicamente por Jesús. Y en Él la bendición prometida a Abraham alcanza también a los gentiles. Ahora, por medio de Cristo, todos los que creen reciben la promesa del Espíritu y son hechos parte del pueblo de Dios. Por eso la vida cristiana no puede sostenerse por desempeño. El Evangelio no solo es la puerta de entrada a la salvación, es también el fundamento diario de nuestra santificación. Cada día seguimos necesitando arrepentimiento, fe y dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces seguimos viviendo como si tuviéramos que ganarnos el amor de Dios. Nos agotamos intentando demostrar que somos buenos cristianos, nos comparamos con otras personas o caemos en una mentalidad de carga religiosa aún dentro de la iglesia. Pero Gálatas 3 nos recuerda algo profundamente liberador. Cristo ya hizo lo que jamás podríamos hacer cada uno de nosotros. Nuestra vida no descansa en cuanto podemos hacer para Dios, sino en cuanto Cristo ya hizo por nosotros y continúa haciendo en nosotros hasta el día en que regrese. Somos incapaces, pero Cristo es suficiente. Para meditar, ¿estoy intentando sostener por mis fuerzas lo que comenzó por gracia? ¿Qué cosas estamos usando para sentirnos más espirituales o más aceptables delante de Dios? ¿Estamos viviendo como personas redimidas? Pide al Señor que revele cualquier área en la que sigas confiando en tu capacidad en lugar de en su gracia. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 231. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.